Apuradísimo, pensando que, de hecho iba a empezar diciendo, es la primera vez que llego en mi vida 30 minutos tarde, pero resulta que al final no he sido el último en llegar. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Manuel Alejandro Cardenete, soy el viceconsejero de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y algunas competencias más que no vienen en el nombre, pero no vienen al caso, pero sí vienen en el nombre dentro de las competencias de la Administración Local. Después ya comentaré algo más concretamente, porque el motivo de este ciclo de conferencias que vamos a tener, o estamos teniendo durante el día de hoy, el desafío demográfico, sí atañe a nuestra consejería, tanto en cuanto una de las competencias que tenemos, la de administración local, y es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa en la agenda de la consejería y en la agenda del gobierno. Vamos a intentar, en principio esta sesión ponía el programa de 4 a 5 y media, no vamos a recuperar los 50 minutos enteros, pero sí vamos a alargar un poco la sesión para que, por deferencia, tanto a los que estáis ahí sentados como a los propios ponentes puedan desarrollar lo que nos querían o han venido a contarnos y que haya también un lugar al debate. ¿De acuerdo? Así que recuperamos al menos el 50% de la pérdida, la recuperaremos de forma que se vaya metiendo un poco en tiempo el resto de la tarde. Bueno, pues nos acompaña en la tarde de hoy, a mi izquierda está Javier, a mi izquierda, y no hablo de temas políticos, a mi izquierda y a mi derecha, sin entrar en detalle, se encuentra el profesor Javier Esparcia, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Valencia y aparte es director de la cátedra Avant de Antidespoblamiento del Instituto Universitario de Desarrollo Local de Valencia. A mi izquierda, a mi izquierda está don Javier. Pablo, esto lo tenía bien puesto. A mi izquierda está Pablo Dols, que es jefe del Servicio de Estrategia Estrategia Territorial del Gobierno de Aragón. Y a mi derecha sí está don Javier Albizu Iribe, que es jefe de gabinete de la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, que como comentaba con él, se llaman consejerías y no el término consejería que utilizamos nosotros en el gobierno andaluz. Y finalmente, a mi extrema derecha se encuentra don Miguel Martínez, de nuevo sin entrar en detalle, Torné, que es asesor externo de áreas escasamente pobladas del sur de Europa. En principio, todos los ponentes me han pedido que quieren, al menos la primera intervención, hacerla desde el atril, con apoyo de usuario alguno, otros no, y después sí estaremos sentados un poco abriendo el debate, y entiendo que incluso podremos abrir el debate a la sala. Pues por lo tanto, don Javier Esparza, profesor Esparcia, puede tomar la palabra. Si veo que se alarga mucho, le daré un toque, ¿vale? Entre 10 y 15 minutos máximo, ¿vale? Bien, pues buenas tardes a todos. ¿Se oye ahora? Más o menos. Buenas tardes a todos y, bueno, quiero empezar obviamente agradeciendo a los organizadores que me hayan invitado, especialmente a Luis y a Félix, con los que me une una muy buena amistad desde hace tiempo. Bien, pues esta mañana yo creo que se ha hablado de demografía, pero a mí me gustaría cambiar un poco la perspectiva y hablar más desde las zonas rurales desfavorecidas, es decir, desde la ruralidad, para introducir el tema de la despoblación. Algunas de las cuestiones que yo tenía previstas se han comentado y quiero felicitar también al presidente de la Junta, porque buena parte de su intervención, en gran parte, es lo que yo voy a contar. Y bueno, lo felicito porque ha interiorizado al menos el discurso que yo comparto. Hace unas semanas publiqué un pequeño articulito sobre diferentes elementos clave para hablar de despoblación. Ese hablaba de la natalidad y la fecundidad y recibí algunas críticas, porque desde colegas ruralistas me decían, para hablar de despoblación lo fundamental es hablar de que la gente se va. Y yo no estoy del todo de acuerdo. Entonces me gustaría contextualizar un poco el tema de la despoblación. Pero la primera cuestión, y en esta mesa redonda, se llama ruralidad y despoblación, entre el riesgo y la oportunidad. Pues entonces, 2 o 3 pinceladas sobre la cuestión de la ruralidad. Bueno, obviamente ruralidad no es un término homogéneo, al contrario, hay diversidad de territorios rurales y probablemente España es uno de los países con mayor diversidad rural en la Unión Europea. Como bien sabéis, y se ha comentado en gran parte esta mañana, disculpad con esto. Bueno, pues en España, obviamente, tras los años 60 y 70, donde se produce la modernización de la agricultura tradicional, hay como mínimo 2 grandes tendencias. La de aquellas áreas que son capaces de adaptarse a esos procesos de modernización y cambios, y aquellas otras que no pueden adaptarse y que entran en un declive
económico, un declive social, un declive demográfico. Bueno, esa tipología de dos grandes áreas obviamente puede completarse con bastante más detalle, pero vamos a simplificarlo y hablar de tres grandes áreas, aquellas que son las zonas perdedoras, entre comillas, si queréis, que son esas zonas desfavorecidas, que se llaman así en la terminología de la Unión Europea o de parte de los documentos de la Unión Europea, que son las que han padecido ese proceso de declive económico, social y demográfico que comentábamos. Otras zonas mucho más dinámicas, entre las que está, y tenemos muy cerca el Valle del Guadalquivir, algunos otros valles y el litoral mediterráneo. Y tenemos unas zonas intermedias, de las que en parte también se ha hablado esta mañana y hemos visto algunos mapas que en realidad hacen referencia a esas zonas intermedias que están a mitad de camino entre las grandes áreas urbanas o capitales provinciales y las zonas rurales desfavorecidas o, como se denomina en la terminología anglosajona, remotas. Bueno, pues pese a la simplificación, no es excesivamente complejo reconocer estos tres grandes tipos de áreas a lo largo y ancho de la geografía española, también en Andalucía. Andalucía es un buen ejemplo donde están presentes estos tres grandes tipos de áreas. Bueno, pues si este es el marco de la ruralidad, que obviamente está simplificado, yo creo que para hablar de despoblación hay al menos dos grandes dimensiones. Una dimensión demográfica, que en parte se ha comentado esta mañana, y una dimensión territorial, de la que se ha hablado menos y que voy a insistir un poco más. En cuanto a la dimensión demográfica, obviamente estamos ante un reto demográfico, un reto que a mí, por una de las cuestiones que se me ha criticado, es que yo he hablado de un reto nacional. Es decir, no se trata solo de un reto de las áreas rurales desfavorecidas, es un reto nacional. ¿Y por qué? Esta mañana hemos tenido datos, gráficos, valoraciones muy completas sobre por qué estamos ante este reto nacional. Por lo tanto, la despoblación, desde mi punto de vista, no es, o es primero y principalmente, un problema demográfico nacional. Se habla de drama demográfico y que al menos va a continuar durante los próximos 15 años. ¿En qué consiste este drama demográfico? Bueno, estamos en un círculo vicioso, diría yo, del declive demográfico, con saldos vegetativos, se ha pasado de saldos vegetativos positivos a saldos vegetativos negativos desde hace algunos años. Como consecuencia del envejecimiento ha aumentado la mortalidad. En el 2017 se ha alcanzado la tasa más alta, la tasa bruta más alta desde el año 1941, y bueno, y esto continuará siendo elevada hasta que no desaparezcamos la generación del baby boom, ¿no?, que estamos aquí presentes algunos de ellos. Bueno, también se ha hablado de la esperanza de vida, pero no va a paliar la elevada mortalidad. En estos momentos, como también se ha dicho, España es el tercer país en cuanto a en cuanto a esperanza de vida, tras Japón y Suiza. Bueno, hay un problema, por lo tanto, en torno a la natalidad. Es decir, cuando hablamos de despoblación, no es solo que la gente se va, es que hay mucha menos gente, cada vez hay menos gente, especialmente en las áreas rurales remotas o desfavorecidas, como le queramos denominar. Y bueno, y en este contexto, la inmigración es un elemento que compensa los saldos vegetativos negativos en el conjunto del país y en algunos casos concretos también. Han habido diferentes fases, pero en cualquier caso lo importante es que en estos momentos, después del impacto negativo de la crisis económica, ha habido una recuperación de saldos positivos desde 2016, en gran parte por la creación de empleo, en menor medida por la reagrupación familiar. Bueno, el caso es que ahí tenemos 330.000 personas en el año 2018 y que en gran parte derivan de la inmigración. Las previsiones tanto del INE como de otros organismos como el Banco de España coinciden en el mantenimiento de las tendencias al menos hasta el año, a relativamente corto plazo, hasta el año 2033, por ejemplo, y se supone que vamos a estar en torno a 4,3 millones de habitantes. ¿Qué ha pasado con los flujos interprovinciales? También se comentaba esta mañana, y hacia las áreas desfavorecidas. Bueno, el impacto de la crisis económica supuso una reducción al menos de en torno a un tercio desde el año 2018, con una creciente proporción de población nacional y, por lo tanto, menor de población extranjera. Del 80% se pasa al 66% en población nacional. Y, obviamente, la población extranjera que participa en esos flujos interprovinciales y que eventualmente podían localizarse en áreas rurales desfavorecidas, obviamente desciende. Bueno, aún así, las perspectivas globalmente para el conjunto del país son positivas, tanto en flujos externos como en flujos interprovinciales, y que van a continuar compensando esa baja natalidad, especialmente en estas zonas rurales, pero los efectos van a ser también muy limitados en lo que se refiere exclusivamente y específicamente a las áreas rurales desfavorecidas.
Por lo tanto, la inmigración puede constituir una contribución significativa a un problema estructural y son parte de la solución, como también he escrito, pero no son la solución, no constituyen la solución. Y aquí hay dos grandes retos. Por un lado, que las estrategias locales contra la despoblación favorezcan la presencia de inmigrantes y, en segundo lugar, que esas estrategias locales contemplen y consigan, como condición necesaria y obviamente no suficiente, la integración social y la articulación de esta población inmigrante con la sociedad local, como muy bien han analizado y han abordado especialistas como Rosario San Pedro y Luis Camarero. Pero la despoblación tiene otra dimensión que no es solo demográfica, natalidad y flujos migratorios, sino una dimensión territorial, que a mí me interesa especialmente destacar. Y por eso ya no hablamos tanto, o no solo de despoblación, sino de despoblamiento. Son dos conceptos diferentes que a veces se utilizan indistintamente de manera incorrecta. Es decir, la despoblación es en gran parte también una cuestión territorial. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues estamos ante un sistema de núcleos de población, de ocupación del territorio, que proviene de la Edad Media, de la Reconquista incluso, dependiendo de las áreas. Ese sistema de núcleos depende o responde a las tecnologías de esos momentos, a los medios de transporte del momento, al sistema de transporte del momento, a la movilidad del momento y obviamente en estos momentos, en la actualidad, después de varios siglos, la tecnología, el sistema de transporte, la movilidad es muy diferente. Con lo cual se producen desajustes y por lo tanto no nos debe de extrañar en absoluto qué es lo que está ocurriendo. Es decir, porque parte de ese despoblamiento, de ese proceso de despoblamiento, responde a ese desajuste. Entonces, por eso, yo sí que quiero hablar de esas zonas rurales desfavorecidas o regiones o áreas perdedoras, entre comillas. Algunos datos que yo creo que son esclarecedores, en parte se han comentado. En el 24% del territorio andaluz, por ejemplo, vive solo un 3% de la población. Y esto supone el 42% de las entidades administrativas de municipios. Es decir, son municipios, en su mayor parte, de menos de 2.000 habitantes. Esta mañana me ha llamado la atención que se calificaban como zonas rurales los de menos de 5.000 habitantes. Bueno, en el interior de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y yo supongo que en mis compañeros de Teruel, un municipio con 5.000 habitantes damos saltos de alegría. Es decir, que para nosotros allí, con 2.000, 2.500 habitantes, es una cabecera comarcal, por ejemplo. En cualquier caso, entonces, pero en Andalucía esa es la situación. En ese mismo segmento demográfico, por ejemplo, en el conjunto nacional la situación es parcialmente diferente. El 55% del territorio vive el 6% de la población y tenemos un 73% de los municipios. Con lo cual, como muy bien se señalaba esta mañana, hay una cuestión, un tema a analizar, que es la planta administrativa, el sistema municipal. Obviamente está consagrado en la Constitución, pero con relación a estas zonas rurales hay que repensarlo para mejorar la eficacia de este sistema. Pero bueno, no es el tema de debate en estos momentos, pero ahí está viendo los datos. En estos municipios la densidad media, en el caso andaluz, es de algo menos de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, menos de 10 habitantes en el conjunto nacional. Recordemos que, como comentarán mis compañeros, en la Unión Europea considera 12,5 el límite por debajo del cual estamos ante áreas en peligro de despoblamiento o en situación de grave despoblamiento. En todo caso, hay muy baja densidad de ocupación del territorio en una cuarta parte de Andalucía y más de la mitad en el conjunto nacional. La situación no es tan grave en Andalucía, pero una cuarta parte. Y aquí hay desequilibrios muy importantes, desequilibrios en la disponibilidad de infraestructuras, desequilibrios en la dotación de equipamientos, en la dotación de servicios públicos. ¿Y todo esto qué supone? Supone una presión sobre los presupuestos públicos, una presión que implica costes comparativamente más elevados a la hora de prestar esos servicios en esas áreas, llamémosles, de baja densidad demográfica. Hay algunas preguntas que a veces no nos atrevemos a plantear o al menos a responder con la necesaria honestidad, creo yo. Yo me pregunto, ¿cuál es o cuál debe ser el compromiso social con estos territorios de baja o muy baja densidad demográfica? ¿En qué se ha de traducir ese compromiso social? A todos se nos llena la boca diciendo que deben de tener unos servicios equiparables a los que tienen los ciudadanos de las zonas urbanas. Es una cuestión de justicia social, totalmente de acuerdo. Pero a la hora de la verdad, cuando analizamos los presupuestos,
yo no veo que eso se traduzca realmente en que sea algo serio. Y me sigo preguntando, ¿hasta dónde debe llegar entonces el esfuerzo para que esa justicia social, que en principio nadie discute, el principio, bueno, hasta que eso se traduzca también en una verdadera justicia territorial? ¿Y qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer cada sociedad, nuestra sociedad, para hacer llegar esa justicia social a todo el territorio y de qué manera? Y bueno, más allá de los discursos, a veces vacíos, la verdad, o cargados incluso de demagogia, de que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ahí donde se encuentren y que los poderes públicos y las administraciones públicas pues, bueno, van a trabajar para que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios, etcétera, etcétera. Pues Profesor, 5 minutos. 5 minutos. Entonces, yo creo que hay dudas de que realmente estemos convencidos de que eso es así. Es decir, lo decimos, lo escribimos, pero nadie se atreve a plantear que hay dificultades para que eso sea así. Teníamos el plan de 300 megas en todas las zonas rurales, después hemos tenido planes similares y, bueno, la verdad es que es realmente difícil que eso llegue a materializarse incluso con los avances que se están produciendo con la actual Estrategia Nacional para el Reto Demográfico. Y bueno, algunas comunidades, de hecho, se están planteando, incluso de manera casi explícita, el debate de, se lo denomina, mantener abiertos los municipios o núcleos más pequeños. Es decir, se está reconociendo que las administraciones públicas no pueden garantizar ese nivel de servicios equiparable, a veces ni siquiera suficiente, a los ciudadanos que viven o residen en estas zonas, en estas áreas rurales de baja densidad. Por lo tanto, la situación es bastante difícil, es compleja y es muy difícil mantener la sostenibilidad del sistema de poblamiento. Ese es el reto que tenemos, mantener la sostenibilidad del sistema de poblamiento. Y creo que esto no es posible en todos los casos. Probablemente en Andalucía no exista ese problema. Ayer mismo en el periódico de mi comunidad autónoma me sacaban una noticia donde decía que yo estoy no a favor, pero bueno, que no eran viables los municipios de menos de 200 habitantes en nuestra comunidad. Bueno, no es exactamente eso así, pero ese debate yo creo que hay que discutirlo y en la Castilla y León el mismo vicepresidente lo ha planteado también. No digo que esté a favor, ni muchísimo menos, y insisto en que todos los ciudadanos tienen ese derecho. Para ir acabando, vamos a lo importante, algunas cuestiones importantes. Entonces, creo que hay que superar planteamientos que parten o bien de la ignorancia o bien incluso de posiciones hipócritas, y aunque estén cargados de buenas intenciones, y plantearnos cómo podemos, y realmente qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer para aspirar a la sostenibilidad de una parte del territorio y que la sociedad civil, sus representantes, tomen decisiones valientes. ¿Qué parte del territorio, del sistema de poblamiento, tienen problemas graves, irresolubles de sostenibilidad demográfica, de sostenibilidad económica, de sostenibilidad social, que los hagan no viables o no sostenibles, al menos a medio y largo plazo, como residencia permanente de la población? Otra cuestión es que muchos de estos núcleos pueden tener otras funciones, como pueden ser núcleos turísticos, o núcleos de fines de semana, núcleos vacacionales, etcétera. Eso es otra cuestión. Estamos hablando de núcleos como residencia permanente. Y tenemos que plantearnos, y voy a saltarme algunas cuestiones, yo utilizo un concepto que es el de la línea de defensa. La línea de defensa, es decir, ¿dónde está la línea de defensa? Creo que es una cuestión de ordenación del territorio y de decisión política. ¿Dónde está la línea de defensa en donde las administraciones públicas y la sociedad se compromete a frenar el proceso de despoblamiento? Está muy bien lo que se ha planteado esta mañana porque se ha visto que se perdía población en los pequeños núcleos, pero a veces han aparecido ciudades intermedias, se ha utilizado esa expresión, que son pequeñas ciudades, efectivamente. Y entonces ese es el concepto, ampliado y adaptado a las características de cada uno de los territorios, porque esas ciudades medias que retienen población probablemente sea la línea de defensa. Es decir, la población cuando sale de un municipio de 200, de 300, de 400 habitantes, tiene varias opciones. Una de ellas es marcharse a la capital provincial, pero probablemente si tiene relativamente cerca un núcleo con la dotación de servicios necesaria y con la vida social suficiente, porque a veces no es solo una cuestión de empleo, no es una cuestión de vivienda, no es solo una cuestión de servicios, es también la vida social, el dinamismo social que hay. Entonces, si una familia encuentra eso a 15, 20, 25 kilómetros, pues probablemente ya no se marcha a la capital provincial, ya no se marcha a un área metropolitana. Entonces, esas cabeceras comarcales, esas ciudades intermedias, probablemente son la línea de defensa en la que
habría que pensar si vale la pena concentrar los recursos para evitar males mayores. Y esto pensado también desde una perspectiva supramunicipal. Ya no es cuestión de salvar un municipio de manera aislada, que lo vemos en las estadísticas que tiene o que pierde tanta población, sino de territorios. ¿Qué es lo que está pasando en los territorios? Por lo tanto, insisto en que hay que ver cuál es la situación en cada uno de los territorios y no se trata tanto de un tamaño demográfico específico, sino de qué es lo que ocurre en el conjunto del territorio, porque las soluciones son también del territorio, son globales para ese territorio. Es, por lo tanto, una visión supracomarcal. Y acabo con un pequeño resumen de las 4 o 5 ideas que yo quería plantear. Primero, la despoblación se ha de abordar en un contexto que es mucho más amplio, el del reto demográfico que tiene todo el país y no solo las áreas rurales desfavorecidas. Respecto de la inmigración, que a veces se dice que es una solución, bien, tiene efectos limitados como solución a un problema estructural, pero puede contribuir localmente a paliar el despoblamiento. La despoblación en las áreas rurales de baja densidad constituye un reto demográfico, pero también un reto territorial, y esto me gustaría enfatizarlo, es muy importante. No todo el sistema de poblamiento es igualmente sostenible. Una parte de este está en situación crítica y con perspectivas muy negativas, y por lo tanto en las estrategias de ordenación del territorio es necesario definir con claridad cuál es esa línea de defensa frente al despoblamiento. La despoblación, y una otra idea importante, la despoblación es compatible con la sostenibilidad del territorio. ¿Por qué? Pues porque si tenemos en cuenta las pautas de movilidad, las posibilidades de movilidad de la población, más los métodos innovadores, por ejemplo, en la gestión que favorecen la disociación trabajo-residencia, ¿esto qué implica? Que hay territorios rurales de baja densidad en los que puede que se estén despoblando, pero lo importante ahí es mantener actividades. Y esto lo ha planteado hace ya algún tiempo un colega, Eduardo Moyano, y creo que tiene toda la razón. Es decir, el territorio es sostenible mientras hayan actividades. Por lo tanto, todas aquellas actividades, insisto en que incluso perdiendo población o admitiendo que se pierda población. ¿Por qué? Porque la población puede gestionar y puede mantener esas actividades viviendo fuera. Maestros, médicos, guardas forestales, agentes ambientales, etcétera, son profesionales que yo esta semana he estado hablando con algunos de ellos, dicen, no, yo prefiero vivir fuera y vivo fuera porque tengo vida social, porque tengo mis amigos, no me importa desplazarme 40, 50, 60 minutos al día, voy al trabajo y vuelvo a mi casa. Entonces, eso es un mal menor. Obviamente sería mejor que estuviesen en el territorio, y acabo. Pero mientras mantengamos esas actividades, ese territorio es vivo. Y yo creo que las soluciones pasan por fomentar actividades diversas, innovadoras, integradas, articuladas, que se complementen entre sí, y ahí está la segunda parte del título que tiene esta mesa redonda sobre entre el riesgo y la oportunidad. Y efectivamente muchas de estas áreas rurales han pasado de riesgos, y pongo un ejemplo y acabo, el interior de la provincia de Teruel, el interior de la provincia de Castellón, zonas donde no hayan posibilidades de prácticamente ninguna actividad, abandono de la agricultura tradicional, y hace unos años surge la trufa. Y lo que era un riesgo de despoblamiento, una situación que prácticamente no habían potencialidades productivas, en estos momentos es una oportunidad de desarrollo muy importante. Y todos mis compañeros de Teruel probablemente puedan, de Aragón, puedan comentar esta cuestión. Bueno, pues aquí dejo algunas pinceladas y espero y supongo que al acabar las intervenciones tendremos la oportunidad de ampliar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor Esparcia. Y efectivamente, sí, sin ánimo de continuidad, para que pueda dar lugar a una primera ronda y después ya poder debatir, tiene la palabra don Pablo Dolz, que es jefe del Servicio de Estrategias Territoriales de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón. Señor Dolz, eso que sean unos 10-15 minutos para que haya tiempo suficiente. Bueno, mientras... Así ya está la... Sí, estoy aquí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, sobre todo a la organización, en particular a Luis y a Carlos, que nos han invitado a esta mesa. Voy a intentar ser lo más breve posible, porque además hemos venido a dúo con Javier. ¿No se me oye? ¿Sí? Le va a dar al audio. ¿Sí? ¿Vale? ¿Ahora? Sí. Bueno, pues voy a intentar ser breve. Ya
Somos dos los que hemos venido de la Comunidad Autónoma de Aragón para explicar en breves pinceladas la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación, que es el instrumento que desde la competencia de ordenación del territorio hemos realizado en Aragón. Brevemente unas pinceladas de la realidad demográfica aragonesa, con cuestiones que se han visto ya esta mañana. El crecimiento vegetativo en Aragón, pues ya veis que disminuye ya desde el año 85 y en la actualidad, con un ligero repunte en la década del 2000, vuelve a bajar. También los indicadores coyunturales de fecundidad son muy bajos, similares a los de Andalucía y la media de España. También en Aragón se ha producido un repunte importante de la población extranjera. En el año 95 teníamos solamente el 0,5% de personas extranjeras y en la actualidad estamos sobre un 10%, llegando a un máximo en el año 2013 del casi el 13%. Esto sería un poco la realidad demográfica de carácter que denomino sociológico. La otra realidad demográfica, como se ha dicho anteriormente, es una realidad territorial. Aragón en 1900 pues tenía, en este caso, 55 municipios con una densidad inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado y solamente había un municipio menor de 100 habitantes. En la actualidad, en el 2018, pues tenemos 212 municipios con menos de 100 habitantes y 480 municipios con una densidad menor de 8 habitantes. En principios de siglo, Zaragoza solamente representaba el 10% de la población de Aragón y en la actualidad es más del 50% de los habitantes de Aragón. Sin embargo, hay que decir que no ha habido un descenso de la población. Teníamos 900.000 habitantes y pasamos a 1.300.000, con lo cual, en ese sentido, no se puede hablar de despoblación. Esto es un mapa, varios mapas de las décadas, de las distintas décadas del siglo pasado y del presente siglo, de la evolución de la población en los municipios de Aragón. Los colores verdes significan crecimiento y los colores rojos y marrones de crecimiento. Vimos una primera etapa hasta 1950 que más o menos se mantiene la población, incluso crece en los municipios pequeños. El gran éxodo rural desde el 50 hasta incluso prácticamente el año 2000. Ya veis que hay muchos rojos, que cada rojo se presenta un 20% de disminución de la población. La década del 2000 parece que hay esos brotes verdes y en la última década, que no ha acabado todavía, sigue manteniéndose o sigue incrementándose los colores marrones y rojos. Pero además con la particularidad que en este último periodo también Zaragoza, que siempre ha crecido a lo largo del siglo pasado, ya empieza a perder población probablemente por este factor de tipo sociológico de la falta de nacimientos. Esto se ha traducido en esas pirámides demográficas totalmente desarticuladas, sin población joven. También se pone manifiesto en el envejecimiento de los municipios. Los grises son envejecimientos mayores de 200%, los negros son poblaciones que ya no tienen ni siquiera habitantes de menos de 20 años. También la masculinidad de los municipios, los colores morados significan que hay el doble de hombres que de mujeres en la población fértil de 15 a 49 años. Y eso sería un poco la realidad demográfica de Aragón, que nos ha dado pie para hacer precisamente esta directriz. Lo primero nos planteamos si lo que vemos son síntomas, son problemas en sí mismos, son síntomas de algo más profundo. La parte de la realidad demográfica de carácter sociológico, entendemos que el problema de fondo, ya se ha dicho de alguna manera esta mañana, que las mujeres, pero también las unidades familiares, no disponen de las condiciones necesarias para tener el número de hijos que desean. Quizás hay un problema derivado, que es el incremento del envejecimiento de la sociedad y que además eso disminuye el soporte de población activa para financiar las pensiones. El reto demográfico que esto nos plantea se expresa en los siguientes términos: es conseguir que las condiciones de vida de las personas les permitan llevar una existencia digna y acorde con sus expectativas, en particular a las mujeres y a las personas mayores, e integrar en la sociedad a los procesos migratorios. Este es el reto demográfico de carácter sociológico que nos planteamos. En cuanto a la realidad demográfica de carácter territorial, que se podría expresar como la pérdida progresiva de habitantes, que el síntoma es la despoblación, consideramos que el problema de fondo es que la oferta territorial del medio rural no es capaz de competir con la oferta del medio urbano. El conjunto de factores territoriales que contribuyen a conformar esa calidad de vida pues resulta inferior o notablemente inferior a los de otros territorios, y eso hace que la gente se vaya del territorio. Nosotros damos mucha importancia a lo que consideramos esos factores territoriales, que agrupamos en 5 ejes fundamentales, que serían la actividad económica,
trabajar en el territorio, vivir dignamente en el territorio, el alojamiento, la movilidad tanto de personas como de información, los equipamientos y servicios que suponen desarrollarse en el territorio y, aunque está lo último, también disfrutar del territorio, el escenario vital y el patrimonio territorial, que en el fondo detrás está también el paisaje. Es lo que denominamos en conjunto la oferta territorial. Un problema derivado de esa falta, pérdida progresiva de habitantes, es que el incremento del coste de los servicios, al tener una baja densidad en el territorio, cuesta mucho más mantener una escuela con una escuela de 4 niños que una escuela de 40. Luego también se pierde capital humano emprendedor y cualificado en las zonas afectadas, porque hemos visto antes que las estructuras demográficas están muy degradadas, y también hay que tener en cuenta la degradación que se produce en las áreas urbanas, precisamente al concentrarse allí la población, y muchas veces urbanísticamente en equipamientos tampoco están preparadas para recibir a la población. El reto demográfico que se plantea es conseguir, aunque un poco me contradigo con el anterior ponente, una calidad de vida equivalente de las personas con independencia de su lugar de residencia. Quizás sea una propuesta un tanto utópica, pero es a lo que hay que tender, de modo que el territorio no sea un elemento de discriminación para sus habitantes. Bueno, pues con todos estos planteamientos y con estos retos hemos elaborado este documento, está por ahí encima de la mesa, que es la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación. Este es un documento que se estructura básicamente en 15 ejes temáticos que se derivan de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón. Hay que decir que se ha elaborado precisamente desde la Dirección General de Ordenación del Territorio y tiene un paralelismo con el documento anterior, que es la referencia en materia de ordenación del territorio. Como podéis ver ahí, los ejes temáticos pues, se refieren en parte a esos factores territoriales, es decir, actividades económicas, alojamiento, equipamientos y servicios, movilidad, tecnologías digitales, escenario vital y patrimonial, y también se amplían en la parte sociológica demográfica sobre el envejecimiento, mujeres, familias, jóvenes e inmigración. No voy a meterme en detalle en las medidas que hay, en total son 380 medidas entre estrategias, medidas y normas. Eso es para entrar en Internet, consultar el documento y sacar las conclusiones que cada uno crea conveniente. Simplemente por resumir, las propuestas demográficas de carácter sociológico se refieren a la atención a las personas mayores, la mejora de las condiciones para el ejercicio de la maternidad, incluyendo políticas de género, medidas para frenar el éxodo de la población rural y para acoger e integrar a los inmigrantes, ya digo, en el capítulo de medidas de tipo sociológico. En el capítulo de medidas de carácter territorial, pues estaría fomentar el desarrollo de las actividades económicas y el emprendimiento en el medio rural. Esto queda así dicho muy genérico, pero ya digo que es cuestión de consultar el documento y ver en concreto las medidas que allí se contienen. También promover medidas fiscales que faciliten la actividad económica del medio rural, intervención en las dotaciones de equipamientos y servicios básicos con el fin de disminuir la brecha existente entre la oferta urbana y la rural, facilitar el acceso a Internet de banda ancha como derecho universal de toda persona que reside en Aragón, mejorar la movilidad tecnológica y colaborativa para todas las personas residentes y un poco también en la línea del anterior compañero, pues, utilizar la estructura del sistema de asentamientos, que es una cuestión que se recoge en la Estrategia de Ordenación del Territorio, como una referencia para asignar nuevas funcionalidades territoriales en aquellos asentamientos de población, que en Aragón tenemos alrededor de 1.620 asentamientos, y en particular de aquellos que consideramos que tienen un carácter dependiente. Bien, pues esta directriz que se aprobó en el año 2017, bueno, pues con los avatares de las elecciones, etcétera, etcétera, pues no ha tenido todo el desarrollo que podía tener, aunque es verdad que se trata de una directriz de carácter transversal, que quien realmente tiene que desarrollarla serían cada uno de los departamentos del Gobierno de Aragón. Sí que se ha incorporado al pacto de gobierno, en este caso de 4 partidos diferentes, que tiene 132 medidas, de las cuales 5 de ellas son relativas al tema que ellos se mencionan de despoblación, que de alguna manera dicen que hay que desarrollar la directriz que se aprobó en el año 17. Pero no solamente ese pacto de gobierno, sino que además ya tiene su reflejo, ya tuvo reflejo en el proyecto de ley de presupuestos, bueno, mejor dicho, en la ley de presupuestos del 2018, sino que el proyecto de ley para 2020
Ya hay un artículo concreto que habla de política demográfica y contra la despoblación. Lo más interesante es que tiene que haber un anejo con todas las actuaciones de cada uno de los departamentos encaminadas precisamente a poner en marcha las medidas que contiene el documento. Otro de los artículos es la creación de un fondo. Un minuto. Un fondo de cohesión territorial. Bueno, este fondo de cohesión territorial básicamente son subvenciones en concurrencia competitiva. El año 18 se hizo para entidades locales y ahora vamos a hacer para el 2020 para empresas y entidades sin ánimo de lucro. Para repartir este fondo sí que hemos creado un índice sintético de desarrollo territorial que nos mide a partir de 100 variables precisamente cuál es el desarrollo de cada municipio de la comunidad autónoma, de manera que sea una parte importante en la valoración de los proyectos que se presenten, de manera que los que menos desarrollados estén puedan acceder a esas ayudas. Y también se creó el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional. Y por último, en el capítulo de conclusiones y reflexiones, simplemente decir que es necesario abordar los retos demográficos desde la doble perspectiva, tanto la sociológica como la territorial. En este caso, la perspectiva territorial considero que se está adueñando del discurso, del relato demográfico, sobre todo en la parte de España donde nosotros venimos, en Aragón, Castilla, quizás en Andalucía pesa más la cuestión sociológica, pero se está adueñando con la utilización de conceptos como despoblación o España vaciada. Creemos que es más conveniente expresarse en términos que hagan referencia a los problemas de fondo que generan la despoblación, como son las dificultades que impiden alcanzar las expectativas vitales en cada tramo de edad de la población o las diferencias entre la oferta territorial del medio urbano y rural y la necesidad de cuantificar objetivamente esta brecha territorial. Y por último, yo creo que está pendiente de analizarse en profundidad las implicaciones que en la configuración de las demandas que hacemos del territorio, las personas que vivimos en ellos, tienen actualmente pues tanto la movilidad, ya se ha dicho también, las tecnologías de comunicación, la sociedad del ocio, los valores sociales, los condicionantes familiares, la robotización, la posible renta básica, los nuevos jubilados, porque ya hemos dicho que va a haber mucha edad a partir de los 65, la población vinculada, etcétera, ya que cada vez se utiliza con una mayor diversidad de lugares para satisfacerlas. No hay un solo lugar donde se utilice. En definitiva, los territorios son referencias fijas, pero las personas cada vez más varían de lugar a lo largo del día, del año y a lo largo de sus trayectorias vitales. ¿Cómo conjugar satisfactoriamente personas y territorio para esta nueva realidad demográfica? Es lo que nos planteamos. Y en todo caso, cabe denominar con un concepto tan limitado como es el de la despoblación todas estas cuestiones. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. De intentar ajustar a 15 minutos la exposición para que tengamos algo de debate, ¿de acuerdo? Bueno, la tercera ponencia es don Javier Albizu, que es jefe de gabinete de la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. La del PDF. Sí. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Carlos y al resto de los organizadores la invitación que se nos ha formulado. Agradecer a la Junta. Agradecer también a la Junta la invitación. Y bueno, Sevilla, lunes, 5:30 de la tarde. Vamos a ver. Miren, yo estoy aquí porque me invita Carlos, porque coincido con él en la definición que intenta hacer el Ministerio de Agricultura de una norma UNE de territorios rurales inteligentes. Yo, además, había trabajado en la redacción de la Directriz de Política Demográfica y entonces Carlos me dice, oye, ¿por qué no vienes y nos hablas del discurso ese que te hemos oído alguna vez? Y mi discurso, digamos, en absoluto intenta, por supuesto, ni sentar cátedra ni nada, sino es las reflexiones que yo, tras muchos años de trabajo de profesional como geógrafo, he ido adquiriendo tanto sobre el mundo rural, habiendo trabajado directamente sobre el mundo rural, viviendo en el mundo rural, y ahora una perspectiva absolutamente diferente que es en la Consejería de Urbanismo de la quinta ciudad de España, Zaragoza, 700.000 habitantes, etcétera, ¿vale? Entonces, yo casi les voy a
invitar a ustedes a que respondan a alguna pregunta de las que yo voy a formular, que yo ya les digo que también las he respondido. E igual les suena un poco raro, pero las tengo que hacer. Mire, la primera es esa. La primera es directamente, ¿de verdad existe el mundo rural? Se lo digo totalmente en serio. El mundo rural español, ¿vale? ¿Por qué estoy planteándome esta cuestión? Mire, me la estoy planteando por las siguientes cuestiones. Yo creo, ¿bromea o qué? ¿O se acuerdan del anuncio este de John McEnroe que decía, ¿bromea o qué? No estoy bromeando, estoy totalmente en serio. Mire, cada sistema socioeconómico, a lo largo de la historia de la humanidad, ha ido requiriendo su propio espacio y su propio modelo de organización territorial. El modelo de organización territorial que ahora tenemos en el Estado, en mi opinión, deviene de una estructura social, económica, antropológica, de todo tipo, que en la actualidad, de verdad, es absolutamente otra. El seguir manteniendo esta clara distinción entre rural y urbano, en mi opinión, yo creo que lo único que hace es hacerle mal a lo que llamamos mundo rural y además no está realmente en el punto de lo que es el mundo rural en la actualidad. Yo encuentro muy pocas diferencias entre mi familia, que vive en municipios realmente muy pequeños, aragoneses o riojanos, y yo que vivo en el centro a 1 minuto de la Plaza del Pilar. De verdad lo digo, poquísimas diferencias. Hablo de una cuestión que como geógrafo a mí me importa mucho, ¿no? Que es el último párrafo. Los instrumentos de planeamiento, los sistemas de gestión y las limitaciones administrativas corresponden a una organización del territorio surgida de la Revolución Industrial o anterior. Es que tenemos 8.000 y pico municipios en España. Es que en Aragón tenemos 730 municipios y tenemos 1.630 entidades de población, con su respectivo frontón, farola, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento, desde el Ministerio de Administraciones Públicas, o como se llame en su momento, porque ya sé que esto hacerlo desde las administraciones autonómicas es hiper difícil, desde todos los puntos de vista, social, económico, político, etcétera. En algún momento le debemos pensar y meter mano en eso, ¿no? Es decir, ¿realmente esta estructura territorial nos sirve en la actualidad para gestionar adecuadamente, en términos de equidad, nuestro territorio? Mi opinión claramente es que no. Yo creo, y ahí lo resumo, que el paso de una economía de fuerte base agraria a otra industrial y de servicios, con una elevada concentración sobre los sistemas urbanos principales y una extensión global de las funciones urbanas sobre el territorio, hace erróneas pasadas distinciones entre lo urbano y lo rural, entre lo rural y lo urbano. Y en la actualidad ya asimilamos como paisajes operacionales, digámoslo así, al espacio rural, ¿no? Es todo aquello, y el urbano igual, todo aquello que nos sirve para satisfacer nuestras necesidades en determinadas épocas del día, de la semana, del mes, del año. Desde el mundo rural al urbano y del urbano al rural. Primera pregunta, entonces, y después, si quieren, lo hablamos. ¿Realmente existe el mundo rural? Y vengo de una comunidad que seguramente, bueno, ya lo ha comentado Pablo, 1.300.000 habitantes, 700 y pico municipios. Aquí estamos 49 personas que las he contado. Ya sería municipio majete para Aragón, un municipio ya majo. Si estuviéramos ya censados realmente todos y ya viviendo y durmiendo, ya sería la leche. O sea, imagínense la dimensión que estamos hablando. Segunda pregunta. ¿De verdad existe la despoblación? Aquí entramos con una cuestión como muy importante desde mi punto de vista, que es la escala, de verdad. En términos estatales, que hablemos de despoblación cuando, por ejemplo, el último año, el saldo vegetativo, 1 centésimo hemos bajado, pero el saldo total es muy favorable por la inmigración, 40 y tantos millones de habitantes. ¿En serio, Javier, existe la despoblación? Yo, para hablar de despoblación, lo hablo en 2 vectores que son muy parecidos a los que ha hablado Javier Esparcia al principio, ¿no? Demografía, por un lado. 47 millones de habitantes en España. Estoy hablando escala estatal. Luego hablo un momentito de Andalucía. 47 millones de habitantes. Crecimiento vegetativo muy estable. Lo que hemos cambiado desde hace un siglo al actual,
de verdad, esa rememoranza de, no, en el 1900 es que estábamos 3.000 y pico habitantes y ahora estamos 248, de los que dormimos 3 meses al año 144 y censados estamos 18. Claro, es que hemos cambiado la estrategia reproductiva. La hemos cambiado. En un siglo la hemos cambiado completamente y es mucho más eficiente. Fecundidades mucho menores, dotando de vidas largas a los que nacen, poblaciones de gran tamaño y consolidadas y mujeres liberadas de la determinación reproductora. Por lo tanto, en mi opinión, estamos, de verdad, en la mejor situación demográfica que hemos vivido jamás en el Estado. Lo voy a repetir para que luego me puedan criticar. Mejor situación demográfica de nuestra historia. En el año 1900, 18 millones, 34 años de esperanza de vida. 2019, 47 millones, 84 años de esperanza de vida. El segundo vector, el poblamiento. El poblamiento, aquí es una cuestión que también interesa prestarle atención. El carácter isótropo de las actividades económicas y las relaciones sociales. Vamos a ver, en la actualidad, y seguro que ustedes, independientemente de su lugar de residencia, sea el mundo más rural o más urbano, disocian completamente el lugar de ocio, el lugar de trabajo, el lugar de no sé qué, el lugar de no sé cuánto. De manera que el hecho censal en sí mismo es una falacia en la actualidad. De verdad, es una absoluta falacia. Cuando tengamos los datos del INE, tendremos claras referencias de cómo nos movemos a lo largo del día, de la semana, del mes, del año, y veremos que nos encogemos y nos alargamos, dependiendo de nuestras vacaciones, dependiendo de la época del año, dependiendo si hace frío o calor, o dependiendo de otras cuestiones. De manera que realmente el hecho censal, y por lo tanto, por ejemplo, ahí lo dejo, otra crítica que pueden hacer, la densidad. No sé si sirve para algo en la actualidad, de verdad, la densidad, de verdad. En todo caso, hablando de despoblación, y por no ocupar mucho espacio, ¿hay un sobreinterés mediático en este asunto, en la despoblación? Yo opino claramente que sí. Esto es, no sé si ustedes se acuerdan. Vuelvo al principio, el lunes 5:30, Sevilla, vamos a situarla. ¿Se acuerdan de la burbuja del tomate? Que ahora el tomate tiene que ser buenísimo, por lo menos por allí hay una burbuja del tomate. Si no compras un tomate para comer específico, ya es malo. ¿Se acuerdan de la burbuja del gin tonic? Pues vamos a estos picos, ¿no? Vamos a estos picos. Y es que detrás de la palabra despoblación, ¿vale? Hay muchísimo interés económico, Y no solamente para aplicarlo a las zonas realmente que más lo pueden necesitar. Muchísimo. Entonces, en conclusión, digamos, ¿y qué nos propones, Javier? Vamos a ver. Yo de lo que hablo, y como muy resumidamente, yo hablo no es una cuestión de fondos económicos, únicamente. Si la mayoría de ustedes son andaluces o andaluzas, se ponen a redactar una directriz parecida o una formalización parecida a la que hemos hecho en Aragón, primero piensen en la escala. De verdad, primero piensen en la escala. Esto de tener una estrategia a nivel nacional contra la despoblación, si son términos, digamos, contrapuestos, ¿no? Si estamos a nivel nacional ganando población. Esto no quiere decir que no tengamos que invertir por supuesto, pero la escala tiene su importancia. La segunda cuestión que yo escribo ahí, los flujos globales afectan de manera totalmente diferente a los territorios, dependiendo de la sociología local, absolutamente diferente. Luego, Miguel me puede contradecir muchísimo. En Aragón, y especialmente en la provincia de Teruel, se han invertido muchísimos cientos de millones de euros a lo largo de los últimos solo 15 años. Solo 15 años. ¿Cómo ha repercutido el fondo de inversiones de Teruel en el PIB de la provincia de Teruel? En un 1,5 del PIB provincial. Estamos hablando de alrededor, en 15 años, de a los datos actuales, de unos 1.010 millones de euros. 1.010 millones de euros repercuten en un 1,5 del PIB a nivel provincial. Y por lo tanto, ya voy acabando.
¿Qué es lo que mayormente propones? Uno, escala, pensar en la escala. Dos, ponerlo por escrito de verdad, ponedlo por escrito, ¿vale? Y luego pensemos en los derechos universales de toda persona residente en el territorio y lo pongamos por escrito y eso lo llevemos a una normativa de obligado cumplimiento, igual que cumplimos la normativa de lo que sea, de la materia que sea, obligado cumplimiento. Para acabar y ahora totalmente en serio, acabo con este gráfico que ustedes me dirán que se ha dejado los números, se ha dejado esto, ¿a qué se refiere? Me refiero a esto. Ya está equivocado. Hoy hay 52 mujeres que han sido asesinadas. Más que hoy, yo creo que es el día para, si hablamos de demografía, que esta lacra de verdad la paremos definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Albizu, y gracias también por la mención final en un día como hoy, 25 de noviembre. Bueno, pues vamos a terminar y ya vamos cogiendo ritmo. Tiene la palabra don Miguel Martínez Torney, que es geógrafo también. Estoy rodeado hoy de geógrafos. No es malo, yo soy economista, pero no es malo rodearse también de geógrafos. Y él es miembro del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, ¿vale? Miguel, 10 minutos y te aviso cuando te queden 5, ¿vale? Para ajustarte. Gracias. Así es, gracias. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación al Instituto Andaluz de Administración Pública y en general a todos ustedes por escuchar pues mi breve intervención. Espero que me ajuste bien al tiempo. Bien, la red de escasamente pobladas del sur de Europa, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues lo voy a decir con todas las letras que tiene, que son, en la versión que publica ya admitida la Academia Española de la Lengua, son 4 letras. En castellano, lobby. Es un lobby, es decir, una agrupación de intereses que busca influir en una serie de poderes habitualmente públicos, no exclusivamente, para, en representación de esos intereses legítimos, favorecer la adopción de medidas que beneficien no solamente, eso es lo ideal, a sus propios intereses directos, sino en general en el buen entendimiento de que ello también beneficia al conjunto de la sociedad. Nació como una réplica de otro lobby, quizás menos descarado, al menos en su formulación, que lo que yo les acabo de hacer, que es NSPA, NSPA, Northern Sparsely Populated Areas, es la red de zonas escasamente pobladas del norte de Europa. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la diplomacia de los débiles, al menos así me gusta llamarla a mí. El lobby es un ejercicio virtuoso de representación de un interés legítimo en un Estado democrático y que, ejercitado con arreglo a las técnicas profesionales de la comunicación corporativa, de los medios, de las relaciones públicas, mira a través de una red de alianzas, de intereses confluyentes, por establecer cambios en la sociedad que ayuden a su desarrollo. En este caso, el lobby, bueno, contra la despoblación o a favor de la repoblación, se podría decir, pero que parte de un hecho fundacional, por decirlo así. Había que dotarlo de unos límites, y les explicaré estos límites cuáles son, que en estos momentos agrupa a organizaciones empresariales y a grupos de acción local de 3 provincias españolas, de un condado en Croacia, en este caso la entidad representativa es una administración pública, el gobierno del condado, de Lika Seng en Croacia, y la prefectura de Euritania en Grecia Central. Decidimos agruparnos en un lobby porque entendíamos que era la forma más eficaz de que aquellos que son pocos, de aquellos que nunca suelen ser escuchados, de aquellos que tienen poco peso específico, poco PIB, pocos votos, en definitiva, tuviesen una mejor llegada para que las autoridades, empezando por las europeas, comenzasen en hacer políticas para el desafío que tenemos en los territorios rurales, despoblados y remotos de Europa y empezando
por aquellos que además, en razón de sus características, por la intensidad de su proceso despoblador, han devenido en áreas de escasa densidad de población. Bueno, la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿podemos hacer algo? Pues como vinieron a preguntarme, yo les dije que sí y que se organizasen, que se registrasen en el registro de transparencia de la Unión Europea y que empezasen a argumentar. Y en primer lugar, reclamando lo primero que preguntan en la Unión Europea, cuál es la base jurídica con la que usted me viene a ver a mí, por la que me considera competente para abordar su interés. Y la respuesta se encuentra en el artículo 174, que junto con el 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituyen el punto de arranque de toda la política regional europea, y en la cual se pone el foco en actuar de manera especial, de prestar una atención especial a las zonas rurales en su generalidad. Y por lo tanto, y considerando que se trata de política regional europea, ya empezamos a ver un cierto desdoblamiento con respecto a otra política de la Unión Europea igualmente, que es la política agraria común. Y además dice que una serie de supuestos todavía recibirán una atención especial. Aquellas que padecen en concreto, pongo el foco ahí, desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Y luego ya pone una serie de ejemplos, entre los cuales están las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población, regiones insulares, transfronterizas y de montaña. Bueno, la realidad es que lo que aquí aparece como, por ejemplo, las regiones más septentrionales se han convertido en el único supuesto tratado por la política europea, tal como está enunciada en el mandato del artículo 174. Pero llegó una excepcionalidad que nos dio esa base jurídica a algunos, en este caso a las provincias, en la nomenclatura estadística de la Unión Europea, las llamadas NUTS 3. En el caso de España, provincias, en el cual, eso sí, no era la política regional, sino la política de competencia de la Unión Europea en sus directrices sobre incentivos de Estado con finalidad regional, delimitaba una categoría de zonas que podrían verse favorecidas con un porcentaje mayor de ayuda en sus proyectos de inversión por parte de los Estados. Atención, no estamos hablando de fondos europeos exclusivamente, sino de aquellas ayudas que los Estados miembros de su propio presupuesto puedan dar al desarrollo en determinadas zonas. Y una de las que reconocía como beneficiarias con un umbral mayor, con un porcentaje más alto de ayuda por el proyecto de inversión, eran aquellas NUTS 3, provincias en nuestro caso, con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, según los datos de Eurostat. Bueno, esta situación se daba en esos 5 territorios que he descrito de la Unión Europea del Sur, que vienen ahí señalados en verde y a los que hay que sumar ya los territorios reconocidos en Escandinavia. Junto a ellos hay un caso especial, que es el de las tierras altas e islas de Escocia, que no forman parte de la red. En contexto Brexit, pues evidentemente no tiene sentido, pero que sin embargo tienen para nosotros un interés absolutamente demoledor. ¿Cuál es el problema de la Unión Europea? Y voy a decirlo ya desde el primer momento, de todos los Estados miembros y sus comunidades autónomas con respecto a el medio rural. Muy sencillo. Estas gráficas que he tomado prestadas por Internet lo dicen bien claramente. Ahí tenemos el peso que el sector agrario tiene en el PIB a lo largo del tiempo, en este caso pues desde 1970, y el empleo que ofrece, que genera. Estamos hablando en estos momentos de algo más del 2% como media en España, y en la Unión Europea todavía habría que bajar al 2%, y una cuota en el empleo de apenas el 4%. Si observamos aquí en una gráfica de más largo recorrido, desde 1900, se puede apreciar la población urbana y la población rural, con arreglo a una serie de parámetros, y cómo a lo largo de los años 50 y 60 se produce el vuelco en el cual ya menos del 50% de la población en España deja de vivir en el medio rural y se va a vivir y a prosperar a las ciudades, hasta el punto de que hoy mismo escasamente se supera el 20% de personas que viven en el medio rural. Lo voy a decir en román paladino, ¿cómo pretendemos
que viva el 25, el 26% de la población en el medio rural si nuestras políticas económicas han reducido lo rural a lo agrario, que solamente aporta el 2 y pico % de la riqueza. Es que queremos que vivan de las migas mientras el resto de la población vive con el 90% de la riqueza. Es un razonamiento de trazo muy grueso, pero de alguna manera da las pautas de lo que nos está sucediendo. Y efectivamente, si nos atenemos a lo que sucede en la Unión Europea, veremos que cuando se habla de desarrollo rural, en las políticas europeas viene asociado a la política agrícola común, y la política agrícola común se ocupa únicamente de esa actividad que participa en esos porcentajes del PIB. En el resto de la Unión Europea se puede hablar de política de desarrollo regional, de innovación, de investigación, de lo que sea, pero desarrollo rural está circunscrito a la política agrícola común. Por lo tanto, hay un problema de enfoque, de concepto, que está siendo demoledor para el desarrollo no solamente de nuestro medio rural en España, sino del resto de la Unión Europea. Yo hice un planteamiento a través de un eurodiputado hace unos pocos años, en la pasada legislatura europea, en la cual, considerando con cifras de Eurostat la pérdida de efectivos demográficos, de efectivos de población, perdón, que no hay que confundir población con demografía, la pérdida de efectivos de población en el medio rural con otros países de Europa, vemos a lo largo de los últimos 50 años, encontrábamos que podríamos hacer una definición de qué zonas, de acuerdo con la redacción del artículo 174, podrían considerarse como zonas que tienen una hándicap, una desventaja demográfica grave y permanente. Y en este sentido, 50 años es suficiente tiempo como para hablar de permanencia, y pongamos un 40% de pérdida de efectivos de población, siguiendo los censos, evidentemente hablaremos ya después del análisis fino, pues nos da estas cifras. Aproximadamente el 56% a fecha del censo último de 2011 en España han tenido una pérdida de población de más del 40% en los últimos 50 años, lo cual representa pues bastante más de la mitad de los municipios, la U2 en terminología de Eurostat, de los 8.000 y pico que existen en España. Estamos hablando de una situación que se da en otros países de Europa y que da lugar precisamente pues, a este tipo de gráficas en los cuales España es el Estado miembro que posiblemente después de Bulgaria es el que más implantado tiene ese deterioro. Y luego pues tenemos, en comparación con otros estados de Europa, y con voy a pasar estas diapositivas, son los que tienen quizás pues mayores problemas. Bien, nosotros lo que hemos intentado hacer ha sido simplemente cambiar ese paradigma. Y la respuesta a ese cambio la hemos encontrado en ejemplos que seguramente muchos de ustedes tendrían ocasión de ver, por ejemplo, la semana pasada en un documental, en un reportaje de La Sexta, que se refería a las tierras altas de Escocia y a las islas, en el cual tenemos algo que ver desde SESPA, y que viene a describir una situación de éxito. Es decir, no un caso aislado en un municipio o comarca, sino en un territorio amplio en el cual un determinado enfoque y una determinada forma de abordar las cosas, desde una agencia de desarrollo territorial autónoma y compuesta por técnicos especializados en ordenación del territorio, en implantación industrial, en innovación, en psicología social, en cultura, en toda una serie de activos que son indispensables para el desarrollo en zonas particularmente frágiles, han conseguido a lo largo de un periplo, eso sí, de 50 años, pero con resultados positivos desde momentos muy tempranos, han conseguido revertir la situación. Habitualmente voy a avanzar, como se puede ver en esa gráfica de población de las tierras altas de Escocia desde mediados del siglo XIX hasta ahora, y gráfica que nos sirvió de inspiración y de motivación para ir a conocer sobre el terreno directamente cuál era la clave de su milagro, en unos momentos en los cuales en España se decía, y muchos aún dicen, que esto no tiene remedio. Realmente la prueba de que tenemos un problema no está en los contingentes de población,
Sí que nos dice mucho más la estructura de las pirámides de población en cada sitio, la estructura demográfica, el número de jóvenes, de población femenina, el número de ancianos y, sobre todo, las tasas de actividad lo que nos dan seguramente la clave más definitiva. Hay otros parámetros económicos. En cualquier caso, de lo que estamos hablando es de un problema de desarrollo, de paradigma económico del medio rural. El medio rural, antes de entrar en el monocultivo del sector primario en el que estamos ahora, también poseía industrias y servicios. Y, desde luego, era diferente lo rural y lo urbano, pero no tan diferente como nos pensamos. Allí había comercio, había amenidades, había vida cultural, había muchas de las cosas de las que ahora se carece clamorosamente allí. Y todo ello deriva del hecho de que exista una cosa, de que exista un modelo económico como el de los escoceses, por ejemplo, que ya decidieron que la agricultura y la ganadería no los iba a redimir, y que era la diversificación, la inversión en capital humano, el fomento del emprendimiento, por supuesto, la provisión, Pablo lo ha expresado y también los otros ponentes, la provisión de esa carta básica de servicios con los cuales dar oportunidades de que puedan arraigar negocios e iniciativas fue lo que dio la clave del éxito. Y nos fuimos a estudiarlo allí mismo, entre ellos nos acompañó Javier, por cierto, y nos inspiró, como digo, para intentar inculcar en nuestras políticas este tipo de enfoques. Voy a concluir diciendo unos datos. La prueba de la eficacia de la acción escocesa está en que la Agencia Escocesa de Desarrollo, con poco más de 94 millones de euros de presupuesto, que supone 202 euros de inversión por habitante, según la cifra del año 2017, consigue que su población crezca un 0,5% anual cada año. El Fondo de Inversiones de Teruel, al que se ha referido Javier, en la provincia de Teruel supone un gasto de 442 euros por habitante, más del doble, y no ha conseguido que Teruel siga perdiendo al mismo ritmo que lo gana Escocia, pero ese 0,5% en Teruel es negativo. Es decir, nuestro empeño es que se cambie a nivel europeo, y es importante que lo haga a nivel europeo porque nuestros planes de desarrollo rural cuelgan del Plan de Desarrollo Rural Europeo y, por lo tanto, van asociados a la cofinanciación europea, y estos no cambiarán hasta que no empecemos a cambiar el paradigma europeo. Pero tenemos que empezar también el trabajo desde aquí, pidiendo esos cambios a quienes nos representan también ante la Unión Europea. Podemos seguir hablando más de esto ahora en el debate. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a los cuatro ponentes. Me van a permitir que resuma muy rápidamente lo que desde nuestra consejería y desde la Dirección General de Administración Local intentamos o hacemos para frenar este tema de la despoblación. Es verdad que se ha reflexionado en esta tarde de que los casos son diferentes. Yo creo que se ha puesto aquí encima de la mesa casos como el de Teruel, que creo que es diferente a la problemática que podemos tener en Andalucía, en cada una de nuestras provincias, aunque haya un fondo común. A modo de recetario, y con eso enlazaré con la pregunta que quiero hacer a los cuatro ponentes para un poco un debate. Desde la Junta tenemos un programa para el fomento del empleo agrario, el PFA con 63 millones, subvenciones para afrontar necesidades surgidas en situaciones de emergencia y catástrofe, unos 4.300.000, subvenciones para municipios y entidades locales autónomas de menos de 1.500 habitantes, que llamamos el programa SEDES 1, entre 1.500 y 20.000 habitantes, ya lo de 20.000 para algunos de vosotros ya sería ya la bomba, por lo que he escuchado, SEDES 2, transferencia a entidades autónomas, locales autónomas, 2,5 millones, desarrollo e implantación de servicios públicos digitales, son algo más de 800.000 euros que son FEDER, y concesión de ayudas en especie, unos 3 millones de euros. Hay algunos programas más, pero básicamente es el armazón central de gran parte de la Dirección General de Administración Local. Imagínense que ustedes cuatro están en mi lugar, son el viceconsejero de esta consejería que tiene Administración Local, son los responsables del presupuesto, les dan 80 millones de euros. ¿Cuál sería la primera medida, la clave o la primera, la más importante, que diera lugar a definir qué hacer para parar el despoblamiento? Como no son de aquí, yo sí soy de aquí,
Pues yo tengo una segunda residencia en Cazalla de la Sierra, donde se ha bajado ya de los 5.000 habitantes, que volviendo a escucharos, nos sentimos casi honrados, pero hemos bajado de 5.000 habitantes y efectivamente se está empezando a acercar peligrosamente a los 4.500 habitantes. ¿Cuál sería esa decisión principal que me asesorarían y me recomendarían para empezar a frenar esa despoblación? Quien quiera pedir la palabra. Dos cosas, básicamente. Una planificación que comporte el diagnóstico de los activos fundamentales para el arraigo de la actividad económica y de la población asociada a ella. Me estoy refiriendo a banda ancha, conexiones con, ya lo diré, corredores de alta velocidad, vivienda, infraestructuras esenciales, aprovisionamiento y inversión en capital humano. Inversión en capital humano. El desarrollo es fundamentalmente una derivada de la actitud y la aptitud para emprender proyectos. Emprender proyectos de realización personal que redundan también en la comunidad circundante. Planificación, en primer lugar, y en segundo lugar, como digo, canalizar a través de un proyecto, y ya con esto voy a terminar esta propuesta. Yo creo que lo importante es no perder de vista una aseveración que suele hacer el presidente de una de las más importantes redes de fomento de la nueva ruralidad en Europa, Gerard Peltre, que dice que no existen pueblos sin futuro, lo que existen son pueblos sin proyecto, y en eso se tiene que implicar toda la comunidad. Bueno, Miguel es que está trabajando en Teruel, entonces trabaja muy barato. Y con 80 millones de euros hacer todo eso, evidentemente ese es el fin, el camino, ¿no? Yo les sugeriría, no sé, primero, que piensen en la escala. Que piensen en la escala de intervención. De verdad, la escala de intervención es, para mí, radical. Importancia, casi el primer objeto. ¿Qué escala de intervención quieren ustedes atajar? ¿Quieren atajar o tratar de atajar una escala municipal, una escala comarcal, una escala supramunicipal, una escala provincial? En Aragón tenemos entre municipio y provincia una escala intermedia que son comarcas. ¿Qué escala desean atajar? Dos, pregunta a la gente. Pregunta a la gente del sitio. Una vez definido la escala, pregunta a la gente y créase de verdad lo que la gente pretende hacer. Eso sí, tamizado con lo que el gobierno andaluz desea hacer en 4, en 8, en 12, en 16 años, en los que sea. Esto no es un proyecto de legislatura. No es un proyecto de legislatura, como todos sabemos. Esto es un proyecto que nos va a acompañar siempre. O sea, el tratamiento de las variables demográficas y o poblacionales en nuestro quehacer diario nos va a acompañar siempre, como siempre nos ha acompañado. Pero y definan un espacio temporal también, ¿no? Cuando nosotros íbamos, Pablo y yo, a recorrer las comarcas de todo Aragón y preguntarles, ¿ustedes qué harían? Como usted acaba de comentar, le damos 100 millones de euros. ¿Qué es lo que usted haría? Allí donde teníamos respuesta, que no teníamos respuesta siempre, ¿vale? Porque la respuesta era, usted deme el dinero que yo ya sé qué hacer. ¿Sabes? Allí donde teníamos respuesta, lo primero que fundamentaban, al menos en Aragón, era la conexión de banda ancha. Antes, desde luego, que las carreteras. Olvidemos las carreteras, de verdad. Olvidemos las carreteras, entre comillas, por favor. No lo cojan de titular, por favor. No olvidamos las carreteras. Pero tengamos bien claro que sin Internet, en un mundo, de verdad, en el que el precio de la oliva o el precio de la tonelada de cereal está, digamos, tratado en bolsas de materias primas al otro lado del charco, y que eso puede suponer que el año que viene yo ponga o no ponga determinados miles de hectáreas en funcionamiento, por favor, ¿qué hacemos sin Internet de banda ancha? Y, fíjese lo que les digo, y ya conexión 4G en móviles, que lo damos por hecho, ¿sabes? Pero no es tan así. Que me enrollo. No, bien. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que están de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Voy a insistir en el tema de banda ancha y ya directamente en 5G, para que vamos a quedar cortos, ¿no? Entonces, simplemente, y también sin menospreciar las infraestructuras viarias, por un ejemplo, 7-8 kilómetros de variante de Sabiñánigo, un pueblo de la provincia de Huesca, tiene un coste de 79 millones. Lo que invirtió el Gobierno de Aragón, el programa que se llama Conecta Aragón, que ponía banda ancha en 200 entidades de población, invirtió solo 30 millones. Yo considero que la banda ancha tiene que ser equivalente, la banda ancha o 5G, lo que en cada momento sea más adecuado, equivalente a las autovías. Las autovías son de libre circulación y gratuitas. Hay un problema con las operadoras, seguramente, la competencia, el mercado de la competencia lo va a impedir, pero yo considero que la banda ancha tendría que ser igual de gratuita, por lo menos circular, luego el consumo que haga cada uno que lo pague, pero eso tendría que ser universal para todos los ciudadanos de España, ¿no? Y eso, desde luego, daría un impulso, por lo menos, yo creo que eliminaría esa especie de sentimiento de agravio que existe y ahí se pondría de manifiesto realmente las iniciativas que, si realmente existen, se pondrían de manifiesto. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que hacer listas a los Reyes Magos es fácil, pero los 80 millones son 80 millones. Son las fechas, pero los 80 millones acaban pronto. Bueno, yo diría 4 cuestiones. 2 que pueden tener cierto coste y 2 que son prácticamente gratis. La primera cuestión, coincidiendo con mi tocayo Javier, es decir, creo que hay que definir muy bien la escala y los territorios. Parece que es fácil, pero no lo es, porque en función del territorio en el que vamos a actuar son las estrategias, y en función de esas estrategias priorizamos unos recursos u otros. Entonces, bueno, aquí tenéis unas áreas líder, tenéis unas comarcas más o menos estables, y bueno, y eso puede ser un punto de referencia. Con una idea, creo yo que es importante definir ahí, que son las relaciones funcionales dentro de ese territorio. Es decir, no estamos pensando solo en los municipios rurales de menos de 5.000, de 4.000, de 3.000, sino en cuáles son los núcleos de soporte, cuáles son las cabeceras comarcales, qué funciones tienen. Y eso es una cuestión que casi es gratis porque desde la propia administración prácticamente lo tenéis trabajado. Entonces, definir claramente primero el mapa de intervención. En segundo lugar, que sí que cuesta dinero, que aquí ya viene la lista de los Reyes Magos, que es lo que mis compañeros han comentado y que podríamos resumir como sistema de soporte de servicios físicos, servicios tangibles a la población, desde banda ancha, etcétera, etcétera, y aquí adaptado a las necesidades del territorio, bueno, con un objetivo, obviamente, que es calidad de vida, pero también sistema de soporte de tipo productivo. Y aquí adaptado bien, hablando de servicios físicos, en municipios donde efectivamente pueden localizarse en función de esa definición de territorio que hemos dicho previamente, o bien, no tanto en Andalucía, pero por ejemplo en Aragón y en partes del interior de la Comunidad Valenciana sí que es importante, servicios móviles a veces, es decir, no podemos mantener o no se puede mantener una tienda abierta, pero entonces pues necesitamos apoyar comercios móvil, por ejemplo, o no tenemos suficiente con las líneas regulares de transporte porque es una vez al día y al horario que le conviene a la compañía, y necesitamos probablemente pues taxis rurales, taxis multiservicios. Entonces hay que ver en cada una de esos territorios cómo se adaptan esos servicios. En tercer lugar, yo creo que es fundamental el emprendimiento, es decir, y añadiría, le pondría un calificativo, el emprendimiento colectivo. Yo ahora, por ejemplo, en la Diputación de mi provincia, desde el Gobierno provincial, me han pedido que colabore con ellos y que les asesore. Lo primero que les he dicho, me han dicho, tenemos cierto dinero. Lo primero que les he dicho es que, bueno, una de las líneas, apoyar al emprendimiento. Pero algo que yo aprendí y que me llamó mucho la atención, y creo que tenían toda la razón en Gran Bretaña visitando zonas rurales, fue la acción colectiva. Lo que allí vi, fuimos a hablar con empresarios y demás, y yo creía que era problemas de mi inglés, porque veía que la persona en cuestión que llevaba el dinero o que llevaba la posibilidad de dar dinero, les decía que no, que o trabajaban juntos o aquello no salía adelante. Efectivamente después le pregunté y me lo confirmó y me dijo que que allí las ayudas estaban condicionadas a que hubiese una acción colectiva, como mínimo de 2 emprendedores. Entonces mi consejo sería
favorecer el emprendimiento y, si es posible, el emprendimiento colectivo, o favoreciendo especialmente el emprendimiento colectivo. ¿Dónde ese emprendimiento colectivo? Obviamente, si se localiza en las zonas rurales, cuanto más interiores, cuanto más problemáticas y cuanto más necesitadas, mejor. Pero si no es así, en las zonas más próximas posibles, que a veces son esas cabeceras comarcales de 5.000, 6.000, 7.000 habitantes, en el caso de Andalucía, y de otros tamaños demográficos, en el caso de Castilla, de las Castillas o de Aragón, la Comunidad Valenciana. Y por último, lo que es gratuito, y yo creo que es fundamental también, son varias medidas baratas. Por un lado, aprovechar la posibilidad que se ha abierto de fiscalidad diferencial. Como planteaba Miguel en el informe de SESPA, en parte lo que se ha hecho, uno de los informes que han promovido ha sido el análisis de la fiscalidad diferencial, y esto proviene de una denuncia, él lo conoce mucho mejor que yo, una denuncia que hizo la Comisión Europea contra el gobierno noruego porque estaban aplicando fiscalidad diferencial a sus zonas rurales. Bueno, en Noruega no es miembro de la Unión Europea, pero sí del Espacio Económico Europeo. Bueno, al final, al cabo de varios años, el gobierno noruego ha ganado esa demanda, con lo cual puede mantener y mantiene fiscalidad diferencial en sus zonas rurales. Entonces ha abierto una ventana de oportunidad que yo creo que hay que explorar y ver en qué medida esa fiscalidad diferencial podemos aplicarla también en España y podemos aprovechar para favorecer y estimular, por ejemplo, ese emprendimiento colectivo añadiendo las ayudas de esos 80 millones que tenemos ahí en la cartera. Medidas baratas también, adaptación, un esfuerzo en adaptación normativa. En parte creo que ha salido esta mañana, o no sé si ha sido aquí en el público o en los corrillos, pero los pequeños municipios tienen problemas de aplicación de la misma normativa, que es la misma exactamente para todos, sea el municipio de 5.000 habitantes o de 200.000. Y eso es una grave dificultad para los pequeños municipios. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Y ahí también hace falta esa discriminación positiva desde el punto de vista normativo. Hay que adaptar la normativa a la situación y a las condiciones de los pequeños municipios y de las áreas rurales. Y en tercer lugar, yo creo que no es una medida, pero sí tenemos que reflexionar. Hemos coincidido, yo creo que todos, en este sistema que tenemos administrativo de los municipios, y solo quiero comentaros un ejemplo que lo he vivido hace unos días en Letonia. Allí a principios de mes me comentaban, bueno, pues estamos estudiando agrupación municipal para hacer más eficaz y eficiente el sistema. Y digo, sí, pero ¿a dónde queréis llegar? Y digo, sí, queremos llegar a un tamaño óptimo de municipio. ¿Os imagináis cuál es su tamaño óptimo de municipio al que quieren llegar? 54.000, 55.000 habitantes. Con eso os lo digo en todo. No digo que aquí haya que avanzar en esa línea y no digo que haya que abandonar. Y eso no supone una pérdida de vitalidad. El que un núcleo de población no tenga ayuntamiento no implica desde el punto de vista que pierda vitalidad. La vitalidad social, la vitalidad económica se puede mantener. Lo importante yo creo que es hacer más eficaz, más dinámico el sistema de gestión del territorio desde el punto de vista de la administración local. Bueno, pues ahí hay algunas medidas que estas son gratis, es cuestión de ponerse manos a la obra. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro. De forma rápida, para al menos tener una intervención del público, porque no nos queda mucho tiempo. Una pregunta, si te identificas y así todo. Soy Ignacio García Saura, soy el gerente de la Red Andaluza para el Desarrollo Rural. Vengo trabajando con Javier Esparza desde hace bastantes años. Me han oído bien, ¿no? Sí, vale. sigue. Y simplemente pues quería coincidir en el diagnóstico, porque venimos trabajando en este diagnóstico desde hace muchísimos años. Desarrollo Rural tiene 25 años de experiencia en la Unión Europea, y lo curioso es que tenemos herramientas, las hemos dotado hasta ahora de fondos magros, pero tenían fondos, y lo que teníamos era una forma de trabajar bastante más permisible para conseguir precisamente los logros que queríamos, que era evitar la despoblación y fomentar la diversificación económica, que no dependiéramos todo de la base agraria, dotar de servicios a la población rural de calidad. Y sin embargo, en los últimos años, y bueno, en fin, también podré decir que como input añadido, los proyectos que se han hecho en estos 25 años de vigencia del programa LEADER han sido por consenso de todas las fuerzas políticas del territorio, y eso es muy destacable en los momentos actuales.
Y sin embargo, esta herramienta que la Unión Europea dice que se tiene que potenciar y que así viene recogido en los reglamentos, a la hora de trasladarlo a las comunidades autónomas ocurre todo lo contrario. Se constriñe de administración y burocracia, con lo cual los agentes del territorio tienen que estar precisamente para lo que no deben de estar, que es para contestar a toda esa administración y burocracia en lugar de dinamizar y ser referentes sociales. Nosotros, desde hace mucho tiempo, además, creemos también que no deberíamos de estar en agricultura, que probablemente lo propio sería estar en presidencia o en economía. Bueno, el nuevo gobierno tiene una oportunidad. A ver si, bueno, nos podíamos reunir, viceconsejero, nosotros le tendemos la mano para poder reunirnos y precisamente abordar esto, porque realmente en Andalucía hemos sido referente a nivel europeo y ahora no lo somos. Vale, no sé si es por alusiones que ha pedido la palabra o... Sí, es por alusiones. No es por alusiones, perdón. Ven, vale. Respondemos entonces, creo que era... Sí. Sí, Ignacio o Nacho, tienes toda la razón. A ver, yo creo que en gran parte en España y en Andalucía y en otras comunidades autónomas no hemos sabido aprovechar un instrumento realmente potente que nos puso la Comisión encima de la mesa. Lo hemos desaprovechado, dilapidado. Y en el fondo yo creo que con frecuencia no hemos creído, o algunos responsables no han entendido, o entendiéndolo no han querido aprovecharlo. Pero yo me he encontrado con muchos responsables que realmente no entendían lo que era esto. Entonces yo invito al viceconsejero a que reflexionen sobre el potencial que tiene un instrumento como este. Voy a contar solo un ejemplo. Miguel ha puesto como ejemplo de éxito los Highlands and Islands. Efectivamente es así, basado en que en gran parte, bueno, allí por un lado, él no lo ha comentado, pero aparte de esos millones que él ha dicho, está el dinero del petróleo, hay un enraizamiento de la población con la cultura escocesa que es fundamental. La película de Braveheart hizo muchísimo para que la gente se identificase con su territorio. En fin, hay diferentes aspectos. Pero, bueno, ahí tenemos esa agencia territorial que él ha dicho. Bueno, pues sin ir más lejos, si nos vamos a Francia, podemos ir a estos países, que hay muchos, y bueno, el territorio son los países, estas comarcas o macrocomarcas, y podemos encontrar muchos ejemplos que han surgido a partir de grupos de acción local y se han convertido en algo similar a la escala francesa y al estilo francés en la Agencia de Desarrollo Territorial. Cerca de Toulouse, estuve era un par de años, y lo que me contaban es, allí había un grupo de acción local con 3 técnicos, hacía 10 o 12 años, y en esos momentos eran 22 personas. 22 personas que abarcaban desde turismo, servicios sociales, un equipo potente, al estilo de las Highlands, no llegaban a ser tan potente, pero bueno, estaban encantados. Y era un equipo y una agencia, independientemente del color político, que trascendía los cambios políticos y que todos había un compromiso, y yo diría que hasta consenso, a mí no me gusta mucho la palabra consenso, pero lo había, aparentemente al menos, de que aquel era el instrumento de desarrollo territorial que necesitaba el territorio. Y lo estaban utilizando, y habían puesto recursos. Entonces, yo invito al viceconsejero a que en Andalucía aprovechen la oportunidad para reflexionar sobre el potencial que tiene este instrumento. No sé exactamente cuál es la media, hemos hecho la evaluación hace unos meses, y Nacho lo sabe, sobre el líder en España. No recuerdo en qué situación estaba Andalucía en cuanto a dotación económica en cada uno de los grupos de acción local, pero entre los 3 millones de euros mínimos que plantea Bruselas, los 10 del País Vasco, hay margen de maniobra, y hay que recordar que hace 10 o 15 años teníamos una media de 7 o 8 millones de euros en cada uno de los grupos de acción local, y que ahora estamos en 3,5, 4, se mueven una gran parte de los grupos de acción local. Con 3,5 millones, 4, prácticamente no se puede hacer nada. Eso es justificar, pues bueno, que estamos allí, que hay unos técnicos, se pagan los sueldos, se mantiene abierto el edificio, y cuando viene la gente a preguntar, pues se le informa y se le dan algunas ayudas. Pero si se quiere aprovechar realmente todo el potencial que tienen los grupos de acción local y el programa LEADER, en definitiva, y el enfoque territorial, yo creo que ahí las comunidades autónomas, invito a la comunidad autónoma andaluza a que se comprometa y cofinancie adecuada y suficientemente a los grupos de acción local
también teniendo en cuenta una cuestión, que los equipos técnicos son fundamentales, pero también tienen que renovarse en la medida en la que sea necesaria y que sean un instrumento de intervención en el territorio, porque las posibilidades están ahí. Entonces, ahí está la invitación. Pero rapidísimo. Una aclaración, el petróleo en Escocia no supuso casi nada, salvo en un periodo en los años 70, muy breve, cuando se desarrolló la industria. Ahora mismo quedan unas instalaciones en Moray Firth y poco más. Representan menos del 3% del PIB de la región en este momento. O sea, no tiene relevancia los efectos de lo que he dicho. Muchas gracias. Me identifico, soy Félix Requena, catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga. Lo primero, quiero felicitaros por el nivel académico y pragmático que habéis puesto de manifiesto. Pero respondiendo a esa pregunta, viceconsejero, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Martínez Tomei. Realmente, en primer lugar, y lo dice una persona que se ha ido a vivir de la ciudad al campo, hay un problema importante y es la definición del concepto de rural. Todo lo rural no puede ser explotación agropecuaria o explotación forestal o explotación agraria o explotación ganadera. Hoy día, con los medios que hay, yo entiendo, por lo menos así lo he visto en otros países desarrollados, que el campo como extensión periurbana que genera ocio, cultura, actividades, como bien habéis dicho, mientras haya actividades está vivo el campo. La inversión en donde me gastaría esos 80 millones que multiplicado por 4 es una legislatura, son más de 300 millones, es infraestructura. Es verdad que infraestructura de nueva tecnología ha salido aquí mucho en el papel, la banda ancha, etcétera, pero esos mercados que se pueden vender en el otro lado del charco necesitan después de infraestructura tradicional para que los camiones vayan y vendan las aceitunas o el grano que habéis dicho. Entonces, lo que no me cabe ninguna duda es invertir en infraestructura y, sobre todo, reconcebir un poco la definición de lo que es lo rural, porque realmente hay en estas zonas urbanas donde ya hay una especie de colapso, porque las ciudades no pueden crecer ya mucho más de lo que crecen, tienen que ir a esas zonas periurbanas, hay que dar cabida a una serie de servicios que van a enriquecer el campo, pero que al mismo tiempo van a facilitar las posibilidades de movilidad con otras áreas un poco más centrales, como bien estaba diciendo Javier Esparcia, ¿no? Es un poco esa es la idea, y desde la consejería estoy seguro que se puede hacer y hay voluntad de hacerlo. Un pequeño matiz, y es que he vivido 10 años en Galicia, y claro, el campo andaluz no tiene nada que ver con el campo gallego, O sea, vinieron unos amigos a visitarme una vez con sus niños pequeños y después de pasearlos por toda Galicia decían: oye papá, ¿y aquí dónde están los pueblos? Porque no hay concentración de la población, básicamente. Allí hay mucha dispersión, en Andalucía es diferente, ¿no? Pero en cualquier caso hay que repensar la concepción de lo rural si queremos realmente desarrollar estas zonas, ¿no? No puede ser que tenga que ser explotaciones agrarias exclusivamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta. Mi compromiso de intentar ganar tiempo lo voy a mandar a hacer puñetas directamente. Pero yo creo que está siendo muy rápido entonces, pero si es rapidísima la pregunta y más rápida la respuesta, o al menos el titular. Soy Eva Ruiz, soy alcaldesa de la localidad vecina de Castalla. Vecina de Castalla, de Alanís de la Sierra. De Alanís, de la Sierra Morena Sevillana, Sierra Norte, y además vicepresidenta de la Mancomunidad de lo mismo. Yo cuando llevo asistiendo a foros constantemente, me alegro muchísimo de conocer a Nacho de ARA, que soy gran seguidora y creyente en los grupos de desarrollo. Cuando estamos hablando de infraestructura y estamos hablando de banda ancha, y yo en mi comarca vivo, como de repente se nos caen las redes y aíslan completamente a los pueblos. O sea, antiguamente teníamos un teléfono, teníamos una serie de servicios, pero es que ahora mismo nos dejan aislados, nos dejan sin médicos, sin bancos, sin farmacia, sin recetas. Entonces todo esto es, verá, muy, muy, muy peligroso. Estoy con este hombre de que tenemos que dotar de infraestructura, pero pensamos que las infraestructuras básicas las tenemos más que cubiertas
y yo creo que andamos un poquito todavía escasos y ya te digo, a mí me da pánico porque es verdad que si no es por la buena voluntad del farmacéutico junto con los médicos a la hora de poder asistir a la población. En cuanto, estoy totalmente de acuerdo en el tema de la definición de rural y agrícola no es lo mismo. Y aquí en las primeras ponencias de esta mañana, pues creo que a través de los institutos de investigación sí deberíamos de dejar definida cuál es esa ruralidad o esos niveles de ruralidad diferenciados, porque no todos somos rurales y no todos somos agrícolas, ni todos tenemos las mismas problemáticas. Dentro de esas políticas que podemos actuar, yo creo que está el tema de los beneficios fiscales. Es súper importante porque a mí realmente me cuesta más dinero, porque el gasoil me cuesta más dinero por el tema de transporte, a mí la luz me cuesta el mismo dinero que cuesta aquí, pero con la mitad de calidad en el servicio. El tema de transportes transversales es bastante complicado porque no nos podemos unir ni siquiera dentro de nuestra propia comarca, por lo tanto es muy importante preguntarnos a los territorios qué es lo que necesitamos. Dimensionar la administración, yo creo que ya lo han dicho, yo tengo que aplicar ahora una ley de contrato del sector público donde yo en mi pueblo tengo un polvero, un solo polvero, que a lo mejor me va a suministrar más de 15.000 euros al año, ¿sabes? Pero me quieren decir ustedes cómo licito yo a nivel nacional las brochas y las cosas que yo necesito para mantener en mi pueblo una administración dimensionada a lo que somos. En cuanto a solidaridad, estamos hablando de que tenemos que tener cohesión territorial y que la gente de las ciudades nos apoyen al mundo rural, ¿no? Y dentro de los ingresos no esto. Bueno, nosotros no cobramos por esas aguas que salen de nuestros territorios. Nosotros no cobramos por esas emisiones de CO2 que con nuestra zona estamos enriqueciendo a todos. Nosotros no cobramos por nada de eso. Entonces, realmente yo creo que los solidarios somos la gente del medio rural, que os estamos dotando a todas de infraestructuras hidráulicas para que reguéis, para que crezcan las poblaciones de los extrarradios, pero realmente a nosotros no nos compensa. Y yo creo que Europa va también mucho en ese sentido, lo que es la compensación a nuestra zona. Yo puedo ser Red Natura y tener que mantener unas condiciones que evitan que yo pueda montar una fábrica en mi pueblo, pero luego eso no me lo va a compensar nadie. Entonces, señores, el mundo rural, la despoblación, señor, es que la despoblación existe. Tú la dimensionarás a nivel nacional. Yo te la dimensiono a través del mundo en el que yo vivo. Y yo me fui de la ciudad a vivir a un pueblo, Y la verdad es que vivo estupendamente. La calidad que yo tengo ya la quisieran bastante. Pero sí que es verdad que cuando nos ponemos enfermos o tenemos que hacer traslados o estamos en el momento de que están en situación de paro, es cuando se tienen que trasladar a otras poblaciones sin ningún tipo de medio. Bueno, podría seguir extensamente. Sí, alcaldesa, te voy a pedir, por favor, que... ¿vale? Pero bueno. La alcaldesa, gracias alcaldesa también por el punto de vista de los alcaldes, que en esta jornada de trabajo yo creo es muy interesante. Os prometo, y eso queda muy polite, es decir, me quedaría aquí hablando, no sé ya, sin calidad de viceconsejero o de mi profesión anterior de catedrático de Economía, porque seguiría disfrutando el tema de la PAC, la viví de cerca. Fui uno de los que trabajó en la PAC desde la Comisión Europea para la parte técnica con simulaciones, pero lo vamos a tener que dejar aquí porque queda todavía una sesión, una pequeña sesión y un nuevo panel. Yo agradezco a los 4 ponentes. Hablamos del tema de dónde tenéis que estar ubicados. Mi consejería es enorme, podemos seguir acogiendo gente. Yo he llegado ya a un punto ya de no retorno. Pero sí es cierto, y eso lo voy a decir en serio, en este gobierno solamente ha habido 2 comisiones, hay 2 comisiones interdepartamentales que están funcionando, que se han creado
es profeso en este mandato. Una ha sido la Comisión Brexit, donde sacamos el paquete de 112 medidas entre todas las consejerías, coordinada por la Consejería de Presidencia y por la propia Consejería de Vicepresidencia, y otra ha sido la comisión que hemos creado para y que uno de los primeros frutos son estas jornadas para el tema de la despoblación, donde estamos incardinados, no toda la Junta de Andalucía, no todas las consejerías, pero sí las que estamos directamente implicadas, porque entendemos que esto no es labor ni de Economía, veo aquí el secretario general, ni de Presidencia, ni de la Vicepresidencia, por tener administración local o de Agricultura. Es bastante más transversal y ahí, te digo de memoria, sé que está Fomento, está por supuesto Agricultura, Medio Ambiente, etcétera. Lo digo porque este tema tenemos claro que no es solamente de una consejería y solamente hemos creado dos para dos temas muy puntuales donde para nosotros es prioritario. Pues creo que con un aplauso a los ponentes damos por terminado este panel. Muchas gracias.